Mi nombre es Álvaro Camilo Melo Delgadillo. Estoy en la materia física moderna en el grupo 59, periodo 1601 del 2024. Este es mi documento de identidad, cédula de ciudadanía. Y hoy les voy a explicar sobre la historia del tiempo, espacio y tiempo del libro de Stephen Hawking. Ok, bueno, el espacio y el tiempo son dos dimensiones que el ser humano a lo largo de la historia le ha interesado mucho su comportamiento y que desde el principio que se tiene entendimiento se han dado muchas teorías y se han dado muchas investigaciones acerca de estos dos ítems, ¿cierto? Entonces han sido objeto de estudio y comprensión, tanto así que empezamos con el concepto del movimiento, con un gran pensador como lo fue Aristóteles. Decía Aristóteles, decía que según su observación, los cuerpos en la Tierra tenían un estado natural en reposo y solo se movían cuando se los impulsaba. Además, sostenía que los objetos más pesados caían más rápido que los ligeros, debido a una mayor atracción de la Tierra. Eso era lo que decía Aristóteles, conforme a su experiencia, su observación y lo que pensaba, ¿no? En ese momento no había muchas más herramientas que eso. Sin embargo, muchos apoyaron esta teoría durante muchos años, hasta que llegó Galileo, ¿no? Que a través de pruebas y observaciones demostró que la velocidad de caída de los objetos era independiente de su peso. Los experimentos de Galileo marcaron un punto de inflexión y sentaron las bases para una nueva comprensión del movimiento. O sea, Galileo es un punto en donde se torna un antes y un después, ¿sí? Porque desafió palabras de un gran pensador, considerado un gran pensador por muchas personas, eh, como lo fue Aristóteles, ¿sí? Digamos que Galileo demostró que no importa el peso. Decía que un objeto pesado o liviano van a caer al mismo tiempo si no tienen ninguna afectación diferente a la gravedad, ¿no? Entonces, de acuerdo a este pensamiento, años después se crean las leyes del movimiento de Newton, ¿cierto? Entonces, estas tres leyes que al día de hoy siguen rigiendo, ¿sí? Y que fueron ya más de peso, ¿sí? Más estudiadas, más pensadas. ¿Por qué? Porque ya se les integró la matemática, ¿cierto? Entonces decía que la primera ley es que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose a una velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe. ¿Sí? Entonces, una ley de movimiento básica decía que si el objeto está en reposo, permanecerá en reposo. Si uno que se mueve tiene un movimiento continuo, continuará moviéndose una constante a menos que se le imparta una fuerza que lo empuje o que lo retenga, ¿cierto? Independientemente cuál sea la fuerza que actúe sobre él, dice que su velocidad cambiaría. ¿Cierto? La segunda ley nos habla de la aceleración de un objeto, que es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada sobre él e inversamente proporcional a su masa. Es decir, que un objeto con mayor masa va a ser menos acelerado, va a tener menos aceleración que pena. Y dice que un objeto a mayor aceleración, perdón, a mayor fuerza que se le aplique, mayor aceleración va a tener, ¿cierto? Y la tercera ley, que es muy conocida, que es la ley de acción y reacción, dice que por cada acción hay una reacción igual y opuesta en el objeto que se le da, ¿cierto? Entonces, esas son las tres leyes las cuales basó su teoría y que se destaca por eso, ¿cierto? Aquí se habla mucho del movimiento y del tiempo, pero se deja de lado el espacio, ¿no? Entonces, la ley de gravitación dice que los objetos con masa se atraen entre sí con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas, ¿cierto? Entonces, se incrementa entre más masa, más fuerza, dice esta ley, e inversamente proporcional
al cuadrado de la distancia entre ellos, ¿cierto? Entonces, eh, se habla de que sí afecta la masa, la velocidad, el tiempo a la hora de un movimiento entre dos objetos, ¿cierto? Bueno, con estas tres leyes se formó la física clásica, decía, ¿cierto? Sin embargo, tiempo después llegará la teoría de la relatividad por el famoso Albert Einstein, que fue una revolución a la forma de entender las leyes del movimiento y del tiempo y el espacio, ¿cierto? Esta teoría ya evoluciona porque redefinió la manera en que percibimos el espacio, el tiempo y la gravedad. Ya tiene en cuenta todos los factores que actúan en el tiempo, espacio, ¿cierto? Entonces, dice que la relatividad especial y la relatividad general. En la relatividad especial dice que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores en movimiento uniforme, ¿sí? Desde que haya un movimiento uniforme, sea de donde se esté viendo en el espacio-tiempo, no importa, va a ser lo mismo. Y la famosa ecuación que es igual a, energía igual a masa por C al cuadrado, que es donde E es la energía, M es la masa y C al cuadrado es la luz, ¿sí? La velocidad de la luz en el vacío. Entonces, esta ecuación revela que la equivalencia entre masa y energía es lo que significa que la masa puede convertirse en energía y viceversa. Por eso es que muchos procesos nucleares y de fricción que liberan grandes cantidades de energía a partir de pequeñas cantidades de masa, ¿cierto? Entonces, además, esta relatividad especial predice fenómenos como la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud, que se manifiestan a velocidades cercanas de la luz, donde el tiempo experimentado por un observador en movimiento relativo se dilata en comparación con el tiempo experimentado por un observador estacionario. Entonces aquí, esta relatividad especial ya nos dice, bueno, ojo, ¿sí? Un objeto a velocidad cercana a la velocidad de la luz puede ser muy diferente visto por un observador en movimiento relativo o en movimiento estacionario, perdón, ¿cierto? Entonces, esta relatividad ya juega con todos los caracteres que están dentro de la ecuación. Y la relatividad general ya hasta surge como una solución de los desafíos planteados por la teoría de Newton y la física clásica, ¿cierto? Entonces, esta dice que la gravedad no es una fuerza en sí misma, sino es la consecuencia de la curvatura del espacio y el tiempo. Entonces, la idea de la curvatura del espacio-tiempo proporciona una explicación intuitiva de cómo la gravedad afecta el movimiento de los objetos, ¿cierto? Además dice que la desviación de la luz por campos gravitatorios intensos y la dilatación del tiempo cerca de masas masivas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Entonces, la idea de esta curvatura nos hace pensar en un planeta, ¿cierto? En órbita alrededor de una estrella. Entonces dice que este sigue una trayectoria curva en el espacio-tiempo deformado por la masa de la estrella, ¿cierto? Entonces esa trayectoria es la consecuencia natural de seguir una geodésica en el espacio-tiempo curvado por la gravedad, ¿cierto? Entonces es la curvatura, dice esta relatividad, la que genera, ¿cierto? Una explicación intuitiva cómo la gravedad sí afecta en el movimiento de un objeto, ¿cierto? Bueno, con las implicaciones y predicciones, Stephen Hawking planteó que con la utilización de un radar que envía pulsos de luz y ondas de radio para determinar la posición y el tiempo de un suceso. Entonces, esto hace que diferentes observadores en movimiento relativo entre sí asignen tiempos y posiciones distintas a un mismo suceso. Entonces, estableciendo la relatividad de las medidas, ¿sí? Un observador en un movimiento relativo puede asignar unas medidas distintas a otro que está en otro tiempo y espacio mirando el mismo
suceso, ¿cierto? Entonces, aquí se establece que los objetos cuatridimensionales se refieren a entidades que incluyen tres dimensiones especiales y una dimensión temporal. Entonces, esto hace que el tiempo se considera una dimensión más y los eventos se describen en términos de coordenadas espacio-tiempo, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre la física clásica de Newton y la física moderna, ¿cierto? Y por eso están los conos de luz, que representan todos los posibles caminos luminosos emitidos en un solo suceso. Y eso es la explicación del primer capítulo de Stephen Hawking, espacio y tiempo. Muchas gracias por su atención.